Me llamo Cole Miller y estoy en pleno proceso de divorcio. Al otro lado de la mesa, mi esposa, Catherine Davenport, me desliza un documento. Fírmalo. Su voz es tan fría y cortante como su nombre, como la primera helada del invierno. Bajo la mirada. Las palabras, acuerdo de divorcio, en una tipografía en negrita e implacable, casi me ciegan. Por fin llegó. La prueba gratuita del estilo de vida de multimillonario ha terminado oficialmente. Una ola de pura alegría me inundó. Pero por fuera, mantenía mi rostro como una máscara perfecta de tragedia, incluso logrando esbozar un atisbo de tristeza. Yo, Cole Miller. Hace 3 meses, era un simple empleado de oficina, perdiendo el cabello por los informes trimestrales. Una noche me fui a dormir y desperté aquí, en el cuerpo de un tipo con el mismo nombre, viviendo en una especie de drama de la vida real. El Cole original era un completo ingenuo que se casó con la obscenamente rica familia Davenport por amor, solo para ser ignorado por su gélida esposa, Catherine, y despreciado por toda su familia. Terminó divorciado y arruinado. Pero yo no soy él. Mi filosofía de vida se resume en 2 palabras: no hacer nada. Durante los últimos 3 meses, he interpretado a la perfección el papel de marido inútil. Jamás le causé ningún problema a Catherine. Mis días consistían en comer, dormir y tomar el sol en el jardín. Estaba viviendo la jubilación con la que siempre había soñado. Y ahora, la trama llegaba a su punto culminante, el divorcio. Tomé la pluma y mis ojos repasaron los términos del acuerdo. Un apartamento de 280 metros cuadrados en Tribeca, un Porsche Panamera para hacer recados y $50 millones en efectivo. Me temblaba la mano. Dios mío. ¿Esto es una indemnización por despido o una pensión? Catherine Davenport es una santa. Con este dineral, no tendré que volver a trabajar en mi vida. Compraré una casa con un jardín enorme, cultivaré tomates con una mano y criaré gallinas con la otra. Voy a vivir como un rey. Estaba tan emocionado que casi parto el bolígrafo por la mitad, reprimiendo las ganas de ponerme a cantar. Levanté la vista hacia Catherine, con la voz cargada de una falsa tristeza. Kate, ¿de verdad hay alguna posibilidad? No tenemos ninguna oportunidad. Si vas a actuar, entrégate por completo. Tuve que venderle mi devoción eterna. Así, no sospecharía nada y yo podría llevarme mi botín y desaparecer en una dichosa oscuridad. Catherine estaba a punto de firmar su propia copia del acuerdo. La mano que sostenía la pluma estilográfica Montblanc era elegante, con dedos largos y pálidos. Pero después de que le hice la pregunta, su mano se quedó suspendida en el aire. Levantó la vista, y por primera vez, vi un destello de confusión en aquellos ojos que solían estar cubiertos por una capa permanente de hielo. ¿Por qué se detuvo? Fírmalo. Fírmalo de una vez y déjame libre. No me mires así. Me haces sonrojar. Digo, sí. Eres increíblemente hermosa y tu figura es de 10, pero la dulce sensación de libertad es aún más embriagadora. Por dentro, me sentía como un animal enjaulado, dando vueltas sin parar. Por fuera, mi rostro reflejaba una profunda desolación. Incluso logré que se me humedecieran un poco los ojos. Catherine me miró fijamente, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Volvió a mirar el acuerdo, como si comprobara algo. ¿Qué hay que revisar? Leí la letra pequeña. Todo está bien. Es más que generoso. Estoy completamente satisfecho. Vamos, señora. Tengo una redada programada con los chicos esta tarde. Tú. Catherine habló finalmente, con voz cargada de incertidumbre. ¿De verdad quieres el apartamento, el coche y el dinero? Se me hizo un nudo en el estómago. Mierda. ¿Cree que está ofreciendo demasiado? ¿Se va a echar atrás? Ni hablar. Tengo que luchar por esto. De inmediato adopté la postura de quien desprecia las posesiones materiales, negando con la cabeza con angustia. No, Kate. ¿Cómo podrían estas frías y vacías posesiones sanar mi corazón destrozado? No quiero nada de eso. Solo te quiero a ti. Rematé la frase con una mirada profunda y conmovedora que gritaba, simplemente no me entiendes. Vamos. Déjate conmover por mi emoción genuina.
Luego, por culpa, me ofrecerás el dinero y la propiedad. Soy un maldito genio. La expresión de Catherine se tornó aún más extraña. Una pequeña grieta apareció en su fachada perfecta e impasible. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si ocultara algo. Y entonces hizo algo que no me esperaba. Cerró el bolígrafo. Algunos términos de este acuerdo requieren más debate, dijo, poniéndose de pie y mirándome. El divorcio está en suspenso. Dicho esto, cogió las 2 copias del acuerdo, se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias con sus tacones de aguja sin mirar atrás. Me quedé solo, sentado allí como un idiota, aferrado al bolígrafo inútil. En espera. Se discutirá más adelante. ¿Me está tomando el pelo, señora? No conseguí el divorcio. Me puso de mal humor toda la tarde. Ni siquiera me entusiasmaba jugar. A la hora de la cena, los mayordomos me llamaron al comedor principal. La larga mesa estaba puesta para los miembros principales del clan Davenport. En la cabecera se sentaba mi suegro, Arthur Davenport, un hombre que irradiaba autoridad sin pronunciar palabra. Catherine se sentó a su lado. Frente a ellos estaba Leo, el hermano de Catherine, un cretino condescendiente que me miraba por encima del hombro desde que me mudé. En cuanto me senté, Leo empezó con su tono adulador de siempre: vaya, vaya, mira quién ha aparecido. Si no es nuestro vividor residente. Pensé que estarías demasiado ocupado encerrado en tu habitación como para cenar esta noche. Lo ignoré y tomé mi tenedor, listo para empezar a comer. Me muero de hambre. Hoy hay costillas. Mi plato favorito. No lograr el divorcio ya es bastante malo. Si ni siquiera puedo conseguir una comida decente, la vida no tiene sentido. Ensarté un trozo de costilla estofada, me lo metí en la boca y cerré los ojos con placer. Al ver que no picaba el anzuelo, Leo redobló la apuesta. Dejó caer una carpeta sobre la mesa, mirando a Arthur como un perro que espera una golosina. Papá, esta es la propuesta preliminar de colaboración con Apex Dynamics. Una vez que consigamos este proyecto, la cuota de mercado de Davenport Corp aumentará al menos un 5% en los próximos 3 años. Arthur cogió la carpeta y se puso las gafas de lectura. Leo me lanzó una mirada de suficiencia, sus ojos decían: ¿ves eso, gorronero inútil? Esa es la diferencia entre tú y yo. Bajé la cabeza, concentrándome en mis costillas. Vaya, Apex Dynamics. Recuerdo haber oído hablar de esa empresa en mi época de oficinista. El director general es el típico hijo desvalido, que vive de las influencias familiares y presume mucho. La empresa es un desastre internamente y sus cifras financieras son una farsa. Asociarse con ellos es buscarse problemas. Mastiqué pensativo, con mi diálogo interno desbocado. Este Leo tiene pinta de ser un tipo duro, pero su instinto para los negocios es pésimo. Esta propuesta está plagada de jerga técnica. Energía de última generación, integración de IA. ¿Acaso Apex cuenta con la tecnología necesaria para eso? Lo más probable es que solo intenten estafar a los Davenport para sacarles capital antes de desaparecer. Madre mía, esta familia. Aparte de que mi mujer está buenísima, ninguno parece estar en sus cabales. Mientras disfrutaba de mi momento de humor negro, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Catherine. Me observaba en silencio, con una expresión inquisitiva. Sentí un vuelco en el corazón. ¿Por qué me mira? ¿Acaso mastico muy fuerte? ¿Qué va? Estoy comiendo estas costillas con la elegancia de un aristócrata. Rápidamente dejé el tenedor, me limpié la boca y me incorporé, adoptando el porte de un perfecto caballero. Justo entonces, Arthur terminó de leer la propuesta y asintió. Leo, esto parece prometedor. Es un plan ambicioso. Leo prácticamente se pavoneaba. Claro, papá. Me pasé varias noches en vela trabajando en esto. Arthur iba a decir algo más, pero Catherine interrumpió de repente. No estoy de acuerdo con esta propuesta, Leo. En un instante, todas las miradas de la sala se posaron en ella. El rostro de Leo se ensombreció. ¿Qué quieres decir, Kate? Ni siquiera lo has leído y ya lo estás rechazando. La voz de Catherine era firme, pero transmitía una innegable autoridad.
Apex Dynamics no cuenta con los recursos necesarios para gestionar un proyecto de esta envergadura. Su situación financiera tampoco respalda la inversión inicial. Sugiero que realicemos un análisis exhaustivo de Apex, prestando especial atención a su flujo de caja y patentes tecnológicas. Sus argumentos eran casi idénticos a mis críticas silenciosas. Me quedé boquiabierto. ¡Guau! ¿Es eso una coincidencia? ¿O es que mi esposa es una genio de los negocios que no se dejó engañar? Leo se quedó sin palabras, con el rostro enrojecido. Arthur reflexionó un instante, comprendiendo la sabiduría de las palabras de su hija. Miró a Leo. Catherine tiene razón. No nos precipitemos, Leo. Haz lo que te dice. Investiga el pasado de Apex. Papá. Protestó Leo. Es definitivo. Arthur habló sin dar lugar a réplica. Leo me fulminó con la mirada, como si de algún modo fuera culpa mía. Parpadeé con inocencia. ¿Por qué me miras? No he dicho nada. Aún así, bien hecho, esposa. Casi dejas que este imbécil nos arruine a la familia. Parece que eres la única que mantiene este lugar a flote. Mi ánimo mejoró muchísimo y me serví otra costilla. Como recompensa, te dedico mentalmente esta, la pieza más grande. Me llevé la costilla a la boca con gusto. Al otro lado de la mesa, Catherine bebió un sorbo de agua. Me pareció ver, por un instante, como las comisuras de sus labios, siempre tensos, se curvaban hacia arriba. Debió de ser un efecto óptico. Las reinas de hielo no sonríen. Que rechazaran su propuesta hizo que Leo me odiara aún más. Estaba convencido de que yo le había estado hablando mal de él a Catherine. Al día siguiente, me acorraló en el jardín. Cole, ¿qué derecho tienes tú, gorronero, a meterte en los asuntos de la empresa?, espetó, con una mirada que parecía querer estrangularme. Estaba en cuclillas en el suelo, observando una fila de hormigas marchar, y ni siquiera levanté la vista. ¿Meter la nariz? Apenas me molesto en levantar los pies, mucho menos la nariz. ¿Acaso tienes complejo de persecución o algo así? Te lo advertí, siseó. Aléjate de Catherine. No creas que puedes vivir a costa de esta familia para siempre. Un perdedor como tú acabará siendo echado a la calle. Suspiré, me levanté y me sacudí las manos. Me encantaría que me echaras, tío, pero tu hermana no me deja irme. Además, si me fuera con tu perspicacia para los negocios, arruinarías la fortuna de los Davenport en 3 años. Ni siquiera te quedaría un fondo fiduciario del que quejarte. Le dediqué una sonrisa compasiva. Leo, estás completamente equivocado. Catherine y yo estamos teniendo un pequeño desacuerdo. Nunca me meto en asuntos familiares. ¡Qué asco! Estaba furioso, casi temblando de rabia ante mi actitud despreocupada. Justo entonces, el coche de Catherine entró en el camino de entrada. La ventanilla bajó, dejando ver su rostro inexpresivo. Leo, ¿qué haces? El alboroto de Leo se desvaneció al instante, pero aún así intentó quejarse. Kate, no te dejes engañar. Está intentando crear una brecha entre nosotros. La mirada de Catherine pasó de su hermano a mí. Inmediatamente puse mi mejor cara de perrito apaleado, mirando mis zapatos con expresión de, me equivoqué, pero pude lograrlo. Mírame. Mira mis ojos tristes e inocentes. Tu hermano me está acosando. Eres mi esposa. Tienes que defenderme. Catherine guardó silencio unos segundos antes de hablarle a Leo. Sube al coche. Vamos a la oficina. Papá quiere que recopiles todos los archivos de Apex Dynamics. ¿Me estaba defendiendo? Leo subió al coche a regañadientes. Antes de marcharse, me lanzó una mirada desafiante por la ventanilla. Le devolví un saludo radiante y soleado. Que tengas un buen día, imbécil. Regresé alegremente a mi habitación, lista para retomar mi gran proyecto de no hacer nada. Esa tarde, el mayordomo me trajo el té. Un delicado plato de porcelana contenía unas rebanadas de tiramisú y una taza de café de filtro. El señor Miller no lo sabe. Davenport pidió expresamente que la cocina preparara esto para usted. El mayordomo dijo respetuosamente, me quedé helado. ¿Yo?
¿Qué demonios? En 3 meses de matrimonio, apenas me ha mirado. ¿Y hoy me defiende y me manda un pastel elegante? Le di un mordisco al tiramisú. ¡Guau, qué rico! Dulce, pero no empalagoso. Se deshace en la boca. Quizá mi mujer no sea tan insensible después de todo. ¿Será que le remuerde la conciencia? Tal vez se siente mal por haber intentado comprarme por unos míseros $50 millones si quiere. ¿Compensarlo con pasteles? Me usan con gusto. Si me dan el té de la tarde todos los días, quizá pueda posponer el divorcio un tiempo. Mientras tanto, en la oficina del último piso de Davenport Corp, Catherine miraba fijamente el informe de diligencia debida que su asistente acababa de entregarle. Frunció el ceño. El informe confirmaba todas sus sospechas. Apex Dynamics era una empresa fantasma ahogada en deudas. Las supuestas patentes de tecnología de última generación no existían. Si ella no hubiera detenido el acuerdo, los Davenport habrían sufrido un golpe tremendo. Su asistente habló en voz baja. Señora Davenport, ¿cómo sabemos que algo andaba mal con Apex? Sus estados financieros eran impecables. Varias firmas de contabilidad de renombre no detectaron ninguna irregularidad. Catherine tomó su café y su mirada se perdió por la ventana. ¿Cómo lo supo? No lo supo. Simplemente, ayer, durante la cena, cuando Leo presentó su propuesta, una serie de voces resonaron en su cabeza. Ah, Apex Dynamics. El director ejecutivo es un fracasado de manual. Sus cifras son pura fantasía. Las palabras fueron tan claras como si alguien le susurrara al oído. Y la fuente de esas palabras era su marido, el hombre que había estado completamente absorto devorando un plato de costillas, con una expresión que lo delataba por completo. Al principio, pensó que estaba alucinando por el estrés. Pero esa mañana, en el jardín, lo había vuelto a oír. Oye, ¿te da algo de complejo de persecución? Si me fuera con tu perspicacia para los negocios, arruinarías la fortuna de Davenport en 3 años. El comentario fue agudo, preciso y, curiosamente, divertido. Miró los 2 acuerdos de divorcio sin firmar que tenía sobre el escritorio. La línea de la firma de Cole seguía en blanco. Su propia firma estaba interrumpida, a medio terminar. Catherine tomó la pluma Montblanc y la hizo girar entre sus dedos. Tal vez este divorcio no era tan urgente después de todo. Este hombre estaba resultando ser mucho más interesante de lo que ella jamás había imaginado. La crisis en Davenport Corp no terminó con la exposición de Apex Dynamics. Un problema mucho mayor se avecinaba. La empresa matriz de Apex era propiedad de los Hamilton, otra de las familias más poderosas de la ciudad. Rechazar la propuesta de Leo fue una afrenta pública para ellos. Ethan Hamilton, el único heredero de la familia y un tiburón de las finanzas con fama de ser siempre sonriente, se presentó en persona en Davenport Corp. Catherine, ¿me han dicho que no estás satisfecha con la propuesta de mi empresa? Preguntó Ethan, sentándose frente a ella con una sonrisa que no reflejaba nada. La tensión en la sala de juntas era palpable. Leo estaba sentado con la cabeza gacha, como un colegial reprendido. El rostro de Arthur era sombrío. Bajo una presión inmensa, la voz de Catherine se mantuvo firme. Ethan, las alianzas comerciales se basan en el beneficio mutuo. Tras evaluar tu propuesta, consideramos que el riesgo era demasiado elevado. ¿Riesgo? Ethan soltó una risita. Creo que más bien parece que no confías en las capacidades de la familia Hamilton. Su tono cambió, volviéndose agresivo. Dado que Davenport Corp es demasiado buena para nuestro pequeño proyecto, supongo que el acuerdo de desarrollo conjunto para el proyecto Hudson Yards South ya no es necesario. El proyecto Hudson Yards South era la mayor apuesta de Davenport este año, con miles de millones de dólares ya invertidos. Si los Hamilton se retiraban ahora, todo el proyecto se derrumbaría y el flujo de caja de la empresa se interrumpiría de inmediato. Fue un chantaje descarado. Debajo de la mesa, Arthur apretó los puños. Catherine palideció. En la sala de juntas reinaba el silencio. ¿Y yo? Estaba en casa, disfrutando de una agradable siesta. No tenía ni idea del drama empresarial que se desarrollaba en el centro. Lo único que sabía era que el sol calentaba, la cama era suave, y en mis sueños,
Había un suministro interminable de costillas. Solo una más. ¡Qué ricas! Me di la vuelta, chasqueando los labios, y seguí disfrutando de mi sueño culinario. En su oficina, Catherine sintió un dolor punzante en las sienes. Por un lado, la presión implacable de Ethan Hamilton. Por otro lado, la supervivencia del imperio familiar. Respiró hondo, obligándose a mantener la calma. Necesitaba una salida. Una estrategia que haría ceder a Ethan sin sacrificar el proyecto de Hudson Yards. ¿Pero qué podía hacer? Los Hamilton habían venido preparados, listos para atacar sin piedad. Justo cuando su mente daba vueltas, esa voz familiar resonó en su cabeza, de repente. ¡Uf, qué buena siesta! Hora de buscar algo de comer. Me pregunto qué habrá para merendar hoy. Otra porción de ese tiramisú sería perfecta. ¿Catherine? ¿De verdad es momento de pensar en postres? No. Primero, debería ir a ver cómo están mis suculentas. Las regué ayer. Me pregunto cómo estarán. A Catherine le palpitaba una vena en la sien. Ella estaba agobiada por el estrés de la empresa, y él pensaba en aperitivos y plantas. ¿Acaso este hombre no tenía ninguna responsabilidad como Davenport por matrimonio? Justo cuando estaba a punto de perder la compostura, la voz habló de nuevo. ¿Conoces ese nombre? Ethan Hamilton. Me suena. Ah, ya me acuerdo. Lo vi en las noticias financieras hace tiempo. Ese tipo es un auténtico maníaco. Hace lo que sea por ganar. Creo que tenía un enemigo acérrimo. Un tal Thorne. ¿El doctor Thorne? El que fabrica esos chips para computadoras. Sí, ese mismo. Dr. Marcus Thorne. Oí que Hamilton le robó la novia hace tiempo para conseguir un contrato o algo así. Desde entonces se odian a muerte. Thorne creó el chip Helios y básicamente lo usó para asfixiar la división de electrónica de Hamilton. Hamilton estaba desesperado por conseguir ese chip. Menudo drama. Mis suculentas están mucho más tranquilas. La voz se fue apagando. Probablemente Cole había ido a ver cómo estaban sus plantas. Pero en la sala de juntas, los ojos de Catherine se iluminaron de repente. El Dr. Marcus Thorne. El chip Helios. Fue como un relámpago que iluminó un camino entre la niebla. ¿Lo encontró? La clave para cambiar las tornas. Delante de todos, Catherine cogió el móvil. Sus dedos se deslizaron rápidamente por la pantalla, abriendo un archivo. Ethan, dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Su pánico inicial dio paso a una férrea confianza. Podemos abandonar el proyecto de Hudson Yards. Pero su filial, Voyager Electronics, ha tenido problemas últimamente para conseguir el chip Helios, ¿no es así? La sonrisa de Ethan Hamilton se congeló. ¿Cómo? ¿Cómo lo supiste? El chip Helios era el producto estrella de Prometheus Innovations, fundada por Marcus Thorne. Su rendimiento superaba con creces al de la competencia extranjera, y todos los fabricantes de electrónica de alta gama lo deseaban con ansias. Voyager Electronics era uno de los activos más valiosos de Hamilton. Pero su dependencia de barcos extranjeros los había dejado vulnerables. Necesitaban urgentemente un proveedor nacional. Sin embargo, debido a su enemistad personal, Marcus Thorne había declarado públicamente que los productos de Prometheus jamás se venderían a los Hamilton. Fue el mayor quebradero de cabeza de Ethan durante los últimos 6 meses y un secreto celosamente guardado dentro de su empresa. ¿Cómo lo sabía Catherine? No respondió a su pregunta, sino que continuó, resulta que el Dr. Thorne, de Prometheus Innovations, era amigo mío en la universidad, y la rama de capital riesgo de Davenport Corp era uno de sus inversores ángeles. Hizo una pausa, asestando el golpe final. Así que, si de verdad estás decidido a romper el acuerdo de Hudson Yards, me imagino que Marcus estaría encantado de que las líneas de producción del Voyager permanecieran cerradas unos meses más. El ambiente se tornó tenso. La expresión de Ethan pasó de la confusión a la sorpresa, para finalmente adquirir un tono rojo oscuro y humillante. Miró fijamente a Catherine, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. La conexión entre los Davenport y Prometeo estaba profundamente enterrada.
Ni siquiera su propia inteligencia la había descubierto. ¿Cómo había descubierto su mayor debilidad en cuestión de minutos? Arthur y los demás ejecutivos estaban igual de atónitos. No tenían ni idea de que su empresa hubiera invertido en una startup tan revolucionaria. Solo Catherine conocía la verdad. Hacía apenas unos instantes, había sacado los nombres de Marcus Thorne y Helios Chip del monólogo interno de Cole. Inmediatamente le pidió a su asistente que revisara la cartera de inversiones de la empresa y, efectivamente, encontró una inversión ángel relativamente pequeña realizada 5 años antes en Prometheus Innovations. Ella misma había aprobado la financiación, pero la había olvidado entre un sinfín de otros proyectos. Cole se lo había recordado. El hombre que no hacía más que comer, dormir y cuidar sus suculentas le había entregado, de la forma más extraña imaginable, la llave para salvar a toda la empresa. Tras un largo y tenso silencio, Ethan Hamilton finalmente cedió. Mientras interpretaba a Catherine, espetó, continuaremos con el proyecto de Hudson Yards. Espero con interés nuestra colaboración continua. Él y su equipo abandonaron la sala de juntas humillados. La crisis había terminado. La sala estalló en vítores de alivio. Arthur se acercó a su hija y le dio una palmada firme en el hombro. Catherine, lo lograste. Salvaste la empresa otra vez. Leo miró a su hermana con una compleja mezcla de celos, resentimiento y absoluta derrota. Pero Catherine hizo caso omiso de los elogios. Pasó junto a los ejecutivos que celebraban y se dirigió a la ventana, con la mirada fija en el pequeño jardín. En un rincón, un hombre vestido de manera informal estaba agachado, rociando con cuidado una hilera de suculentas con un pulverizador. La luz del sol lo envolvía en un cálido resplandor dorado. Su perfil lucía sorprendentemente apacible bajo la luz de la tarde. Catherine lo observaba, y sus caóticos pensamientos resonaban en su mente. Uy. ¿Esa hoja se está poniendo amarilla? ¿Demasiada agua, tal vez? Esta se llama pata de oso. Es tan suave y adorable. Mucho más adorable que esos viejos tiburones de la sala de juntas. ¿Qué cenamos esta noche? ¿Costillas otra vez o quizás un filete? ¡Qué dilema! Una sonrisa sincera iluminó el rostro de Catherine. ¿Era este hombre un estratega brillante a plena vista o simplemente el tipo con más suerte del mundo? La amenaza de Ethan Hamilton había sido neutralizada y la autoridad de Catherine en la empresa se disparó. Por supuesto, yo no sabía nada de esto. Solo noté que la comida en casa mejoraba progresivamente. No solo había costillas todos los días, sino que ahora también empezaban a aparecer platos como langosta termidor, chuletón añejo y risotto de trufa. Catherine incluso me contrató a una nutricionista, alegando que estaba demasiado delgada y necesitaba ganar masa muscular. Me pellizqué la suave carne alrededor de la cintura y me sumí en mis pensamientos. ¿Acaso intentan engordarme para el matadero? Aún así, podría acostumbrarme a esta vida de decadencia y corrupción. Aparte de las comidas exquisitas, la actitud de Catherine hacia mí había dado un giro de 180 grados. Ya no era fría ni distante. Seguía siendo una mujer de pocas palabras, pero su mirada se había suavizado considerablemente. A veces, si me quedaba dormido en el sofá viendo la tele, me tapaba con una manta en silencio. Si estaba en el jardín con mis plantas, sacaba una taza de té y la ponía a mi lado. Lo más sorprendente ocurrió una noche que estaba jugando a videojuegos hasta tarde. Entró con una bata de seda. En lugar de su habitual mirada gélida, capaz de congelar la lava, simplemente dijo en voz baja: «No te quedes despierto hasta muy tarde. Es malo para la vista». Me asusté tanto que se me cayó el mando y mi compañera, que estaba completamente curada, murió. Vaya. ¿Se preocupa por mí? ¿La habrá poseído un alienígena? ¿O será una última muestra de amabilidad antes del divorcio? ¿Intenta hacerme sentir culpable para que le dé los 50 millones? No, tengo que ser fuerte. Esto es una trampa. Una trampa de miel muy, muy cómoda. Me mantuve alerta ante los sutiles avances de Catherine, incluso mientras disfrutaba sin pudor de cada segundo de su atención. Era una situación confusa, pero maravillosa. Un día, Catherine tenía que asistir a una gala benéfica de etiqueta y necesitaba un acompañante. Normalmente, prefería ir con su guardaespaldas antes que conmigo. Pero esta vez,
rompió con la tradición y me invitó. Esta noche hay una gala. «Vienes conmigo», dijo, poniéndose frente a mí. Fue una afirmación, no una petición. Estaba acurrucada en el sofá, viendo una serie de anime sin parar, y ni siquiera levanté la vista. ¿Una gala? Un montón de farsantes con smoking, sonrisas fingidas y adulándose entre sí. No, gracias. Prefiero quedarme en casa viendo anime. No voy. No es lo mío, dije con desgana. Deberías ir sola. Catherine guardó silencio. Sentí que la temperatura en la habitación comenzaba a bajar. ¿Qué? ¿Está enfadada? ¿En serio? Es solo una fiesta. De todas formas, siempre vas sola. ¿No te avergonzaría más llevar a un perdedor como yo? La miré de reojo. Se quedó allí parada, mirándome fijamente, con una expresión que no pude descifrar. Parecía como si estuviera herida. Imposible. Me duele. Mi esposa no se lastima. Empecé a sentirme un poco incómodo. Justo entonces, esa voz suave y melodiosa resonó de nuevo en mi cabeza. Ethan Hamilton estará en la gala esta noche. Seguro que intentará causarte problemas. No puedo con él yo sola. Espera. Esa no era mi voz interior. Eso era. ¿De Catherine? Me incorporé de golpe, mirándola incrédula. Podía oír sus pensamientos. ¿Desde cuándo? La miré estupefacta. Ella me devolvió la mirada. El aire entre nosotras estaba cargado de tensión. Su monólogo interior continuó. ¿Por qué no quiere venir conmigo? ¿Sigue? ¿Sigue enfadado por el divorcio? ¿Fui demasiado dura ese día? Parecía tan desconsolado. En el fondo, todavía me quiere, ¿verdad? Solo usa esa actitud despreocupada para ocultar lo herido que está. Señor, te lo estás imaginando todo. No me rompió el corazón. Me aterraba que fueras a dejarme sin pagar el acuerdo. ¿Cómo le pido ayuda? ¿Debería decirle simplemente que lo necesito? No. Eso sería demasiado patético. Pero de verdad que no quiero enfrentarme sola a ese tiburón, Ethan. Al escuchar su angustia interna, su vulnerabilidad, sentí que mi resolución flaqueaba. Da igual. Solo fue una estúpida fiesta. Podría tomarlo como una excursión para conseguir comida y bebida gratis. Suspiré y me levanté del sofá, estirándome. Vale, de acuerdo. Como últimamente me has estado agasajando con tanta comida, iré contigo, dije, con un tono de agradecimiento. Pero para que quede claro, solo voy por la comida. No me pidas que haga nada más. Los ojos de Catherine se iluminaron al instante. Era como ver fuegos artificiales iluminar un cielo oscuro. De acuerdo, dijo, asintiendo con énfasis, con una sonrisa que parecía no notar. Él aceptó. De verdad se preocupa por mí. La observé, más feliz que nunca, y me rasqué la cabeza. ¡Qué grupo más raro de mujeres! La gala era un mar de vestidos deslumbrantes y elegantes smokines. Me sentí ridículo con el traje de diseñador que Catherine había elegido para mí. Esto me aprieta demasiado. Me está estrangulando. Echo de menos mis pantalones de chándal. Tomé una copa de champán y me refugié en la mesa del buffet, en la esquina, donde me dediqué por completo a un plato de foie gras a la plancha. Catherine se movía entre la multitud con la gracia de una reina, mezclándose con soltura con magnates y miembros de la alta sociedad. Yo, en cambio, estaba encantada de que me dejaran en paz. Justo cuando estaba a punto de lanzar mi ataque a la tercera bandeja de sashimi de salmón, una voz irritante resonó a mis espaldas. Vaya, si no es Cole Miller, el beneficiario de la beneficencia que vive con los Davenport, dije. Me giré. Unos cuantos tipos con pinta de engreídos y sus acompañantes me miraban con una sonrisa burlona. Reconocí vagamente al que iba delante. Un compañero de la universidad. ¿Tal vez? ¿Wade? El típico matón con dinero heredado que siempre andaba con su pandilla. Ah, sí. Recuerdo a este payaso de los recuerdos originales de Cole. Le hizo la vida imposible en el colegio.
No puedo creer que siga siendo tan infantil después de tantos años. Wade interpretó mi silencio como miedo y se volvió más osado. Así que, Cole, oí que te casaste con una chica de buena familia nada más salir de la universidad. ¿O debería decir que te compraron? ¿Qué tal te va la vida de mantenido? Sus amigos se rieron entre dientes. Me daba igual. Recogí mi plato para cambiarme de sitio. Discutir con idiotas solo te hace bajar el coeficiente intelectual. Mi destino está en las estrellas. Y esa bandeja de colas de langosta de allá. Pero Wade se interpuso en mi camino, bloqueándome el paso. Oye, no te escapes. Es una reunión de antiguos alumnos. Pongámonos al día. Se rumorea que Catherine no te soporta. Me sorprende que te haya dejado salir de su jaula esta noche. ¿Eres su conductor designado? Sus insultos eran cada vez más patéticos. Empezaba a molestarme. Antes de que pudiera decir nada, una voz fría resonó en el aire. Wade, tu boca sigue siendo tan sucia como en la universidad. Catherine había aparecido a mi lado. Su mirada se clavó en Wade como la de un halcón que divisa una rata. La sonrisa burlona de Wade se desvaneció. Claramente no esperaba que la legendaria reina de hielo, quien supuestamente despreciaba a su marido, saliera en su defensa. Hola, Catherine, tartamudeó. Mi marido prefiere su privacidad. Catherine dijo, con voz baja pero cargada de amenaza, si no puedes controlar tu lengua, con gusto haré que tu padre te enseñe lo que son los modales. Wade palideció. La pequeña empresa familiar dependía de Davenport Corp para la mitad de su negocio. Una sola palabra de Catherine podía arruinarlo. Lo siento, Catherine. Lo siento, Cole. He bebido demasiado. Estaba diciendo tonterías. Wade hizo varias reverencias antes de agarrar a sus amigos y prácticamente salir corriendo. Los curiosos se dispersaron rápidamente. Pronto, solo quedábamos nosotros dos en la esquina. La miré, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No puedo creer que me haya defendido. Es un poco vergonzoso que una mujer me proteja, pero no está nada mal. Catherine me miró, y sus pensamientos inundaron mi mente. Debe de estar muy disgustado porque lo acosaron. Solo mira al suelo, sin decir una palabra. Debe de estar esforzándose mucho por no mostrar lo herido que está. Todo esto es culpa mía. Si hubiera llegado antes, no habría tenido que pasar por esto. De ahora en adelante, tengo que protegerlo. No permitiré que nadie lo vuelva a intimidar. Al escuchar su monólogo casi maternal, me empezaron a temblar los ojos. Señora, no estoy herido. Solo me preocupa que alguien se coma la langosta antes que yo. Me aclaré la garganta, decidiendo hablar antes de que pudiera imaginarse toda una historia trágica sobre mí. Gracias. Catherine negó con la cabeza. Extendió la mano, y con un gesto natural y sencillo, me enderezó la corbata, que estaba un poco torcida. Sus dedos estaban fríos, con un ligero y agradable aroma. Rozaron mi nuez. Todo mi cuerpo se tensó. Un escalofrío extraño, como de electricidad estática, me recorrió desde el cuello hasta los dedos de los pies. La mano de Catherine también se quedó paralizada un instante, antes de retirarla como si nada hubiera pasado. Pero su voz interior resonó en mi cabeza como una ristra de petardos. Dios mío, lo toqué. Su nuez de Adán. Estaba tan firme. Tiene la piel tan caliente. ¿También le late el corazón con fuerza? ¿Cree que me estoy pasando de la raya? No era mi intención. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La miré a la cara, que seguía siendo una máscara de compostura, y luego escuché el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Por primera vez, pensé que esta reina de hielo era quizá hasta adorable. El evento principal de la noche fue una subasta benéfica. La última pieza subastada fue un collar de zafiro azul llamado Corazón del Océano. La puja comenzó en $10 millones. No me interesaban para nada las piedras brillantes y estaba a punto de salir a tomar el aire cuando Ethan Hamilton levantó de repente su paleta. $20 millones. Tras hacer su oferta, le lanzó una mirada provocativa a Catherine. Todos sabían a qué se debía.
No quería un collar. Quería humillar a los Davenport. La expresión de Catherine se endureció. Leo, sentado a su lado, ya estaba furioso. Kate, no podemos dejar que se salga con la suya. Ofrezco $30. Catherine le puso una mano en el brazo para detenerlo. Ethan está inflando el precio deliberadamente para vaciar nuestro capital. No podemos caer en su trampa. El valor de mercado de este collar es de $15 millones como máximo. Sus pensamientos eran tranquilos y racionales. La escuché y asentí para mis adentros. Sí, mi esposa tiene razón. Gastar decenas de millones en una estúpida roca. Con ese dinero, imagínate todas las costillas que podría comprar. Al no ver reacción alguna en la mesa de los Davenport, la sonrisa de Ethan se ensanchó. ¿Qué ocurre, Catherine? ¿No te interesa el corazón del océano? ¿O es que Davenport Corp no puede permitirse un collarcito estos días? Un murmullo recorrió la multitud. Esto era más que un simple desafío. Era una declaración de guerra pública. Leo estaba rojo como un tomate. Si Catherine no lo hubiera sujetado, habría salido corriendo hacia el otro lado de la habitación. Catherine tenía los puños apretados. Ese maldito. Está intentando acorralarme. Si no presento una oferta, mañana toda la ciudad estará murmurando que Davenport Corp tiene problemas de liquidez. Pero si hago una oferta, le estoy haciendo el juego. Estaba atrapada. Miré el brillante collar azul en el escenario. Luego, mirando la cara de Ethan, que daban ganas de pegarle, me acaricié la barbilla. Ese collar. ¿Por qué me resulta tan familiar? Rebusqué entre los recuerdos del cole original. Puede que fuera un pusilánime, pero aún así nació en cuna de oro y sabía un par de cosas sobre antigüedades y joyas. Ah, ya me acuerdo. Ese no es el corazón del océano. Es la lágrima de la sirena. Madre mía. Esa cosa es falsa. El cole original la vio en un libro de la biblioteca de su abuelo. El verdadero corazón del océano se perdió en el mar hace más de un siglo. Posteriormente, un joyero creó una réplica de alta calidad y la bautizó como lágrima de sirena. Estaba tan bien hecha que a menudo la hacían pasar por la auténtica. Esta lágrima de sirena, aunque bellamente elaborada, vale una ínfima parte de la original. Quizás $2 millones como máximo. Y ese idiota de Ethan está pagando 20 millones por una falsificación y encima se cree muy listo. Es desternillante. Me reía por dentro, completamente ajena a que la mujer a mi lado se había quedado completamente quieta. Giró la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la incredulidad. ¿Una falsificación? ¿Cómo sabe que es una falsificación? ¿Es posible? No solo finge ser un inútil, sino que en realidad es un tasador experto disfrazado. Su mente era un torbellino de asombro. En el escenario, el subastador comenzó la cuenta regresiva. 20 millones, a la 1. 20 millones, a las 2. ¿Alguna otra oferta? Ethan miró a Catherine. La victoria brillaba en sus ojos, esperando a que ella cediera. En el último segundo, Catherine sonrió. Levantó su remo. Sus labios se entreabrieron y anunció un precio que dejó a toda la sala sin aliento, 50 millones. Todos enloquecieron. La sonrisa triunfante de Ethan se congeló en su rostro. 50 millones. Era un precio desorbitado, mucho más allá de lo que nadie esperaba. El rostro de Ethan se iluminó con un caleidoscopio de colores. Jamás imaginó que Catherine no solo igualaría su oferta, sino que la superaría con creces, elevándola a un nivel que le sería imposible igualar. Si volviera a pujar, serían 60 millones. Incluso su padre lo desheredaría por gastar tanto en collares. Pero si se retractaba ahora, toda su fanfarronería anterior lo dejaría en ridículo. 50 millones, a la 1. 50 millones, a las 2. La voz del subastador resonó con fuerza sobre Ethan. Gotas de sudor le perlaban la frente. Miró a Catherine, buscando alguna señal de que estuviera mintiendo. Pero no la encontró. Ella simplemente le sostuvo la mirada, con un leve rastro de lástima en los ojos. Como si mirara a un payaso. 50 millones,
3 veces. Vendido. Cayó el martillo. El collar pertenecía a Catherine. Pero nadie en la sala creía que ella hubiera ganado. Gastar 50 millones en un collar de 15 millones por puro despecho, hizo que todos asumieran que la intensa presión finalmente había hecho estallar al director ejecutivo de Davenport. Corp. Había quedado en ridículo, pero en secreto estaba encantado. Había logrado engañar a los Davenport para que tiraran millones a la basura. Impresionante, Catherine. Muy impresionante, dijo, aplaudiendo con fingida sinceridad. Catherine lo ignoró. Se volvió hacia mí y me tendió el brazo. Vámonos a casa. Aturdido, puse mi mano en su brazo y dejé que me guiara fuera del salón de baile. Seguía aturdido cuando subimos al coche. ¿Qué demonios fue eso? ¿Está loca? ¿No me oyó? Le dije que era falso. Y aún así pagó 50 millones. ¿Acaso somos ricos? 50 millones. ¿Sabes cuántas costillas podría comprar? Nos vas a arruinar. Me dolía el alma por la herida financiera. Catherine estaba sentada a mi lado, escuchando claramente mi angustia. Intentaba no reírse, pero su voz interior era de autosuficiencia. Idiota. ¿Quién dijo que yo iba a pagarlo? Al llegar a casa, Leo nos siguió y enseguida me echó la bronca. Cole, fuiste tú, ¿verdad? ¿Convenciste a Kate para que pujara por ese collar? 50 millones. ¿Tienes idea de cuánto dinero es eso? Nos vas a arruinar. Estaba convencido de que yo la había provocado para ganarme su favor. Lo ignoré y fui directo al refrigerador por una Coca-Cola para calmarme. Catherine se interpuso entre su hermano y yo. Leo, esto no tiene nada que ver con Cole. Fue mi decisión. ¿Tu decisión? Kate, ¿te has vuelto loca? Estoy perfectamente cuerda. Catherine sacó su teléfono e hizo una llamada. Hola, señor Davis. Soy Catherine Davenport. Necesito que usted y nuestro equipo de tasación corporativa vayan esta noche a la casa de subastas. Exacto. Díganles que sospechamos que están subastando un artículo falsificado y exijan una inspección presencial del corazón del océano. Si es falso, quiero que presente una demanda contra la casa de subastas y el consignador por fraude comercial. El consignador. Todo el mundo sabía que el collar había sido consignado por un pariente lejano de Ethan Hamilton, lo que significaba que realmente era él. Leo se quedó atónito. ¿Una falsificación? Kate, ¿cómo supiste que era falsa? Catherine me miró de reojo, con una mirada significativa. Tengo mis fuentes. Luego hizo otra llamada. Hola, Marcus. Soy Kate. Sí, necesito un favor. Quiero que filtres una noticia a la prensa financiera. Ethan Hamilton ha estado buscando desesperadamente una alternativa a Tucci Pelios, y acaba de gastar una fortuna en un lote de productos defectuosos importados. Sí, ahora mismo, cuanto antes mejor. Colgó el teléfono. El salón quedó en completo silencio. Leo miró a su hermana como si nunca la hubiera visto antes. Fue un golpe doble, brutal y elegante. Primero, usar la acusación de falsificación para sumir a Ethan y a la casa de subastas en una crisis de credibilidad. Luego, filtrar la historia sobre su escándalo de los chips para desplomar el precio de las acciones de Hamilton. No solo le devolvía la humillación que Ethan le había infligido, sino que la multiplicaba por 10 y se la devolvía con creces. Y todo empezó porque miré a Catherine, sentada tranquilamente en el sofá, dirigiendo a sus tropas como una general. Caramba, mi esposa es una auténtica fiera. Los acontecimientos se desarrollaron tal y como Catherine los había planeado. A la mañana siguiente, 2 bombazos sacudieron el mundo financiero. Escándalo sacude el mundo del arte. Prestigiosa subasta. Acusan a la casa de subastas de vender falsificaciones. En el corazón del océano. El remitente está vinculado a la familia Hamilton. Voyager Electronics, en crisis por el escándalo de los chips. Las acciones de Hamilton Corp se desplomaron al inicio de la jornada. La familia Hamilton estaba sumida en el caos. Ethan fue enterrado. Tuvo que lidiar con accionistas furiosos,
periodistas agresivos e investigadores federales. Jamás imaginó que la trampa que les había tendido a los Davenport terminaría por enterrarlo a él. Y Davenport Corp salió de la contienda con una reputación más sólida que nunca. Todos hablaban de las tácticas despiadadas y la brillante visión de futuro de Catherine Davenport. En el salón de los Davenport, Arthur leía el periódico, radiante. Excelente. Absolutamente excelente. Catherine, lo interpretaste maravillosamente. Leo quedó completamente impresionado. Miró a su hermana con un respeto recién adquirido. Kate, te subestimé de verdad. Catherine esbozó una leve sonrisa. Cogió una taza de té y salió al jardín donde yo estaba regando mis suculentas. ¿Ocupada? Preguntó. Le respondí sin levantar la vista. Esta pequeña rosa parece que está a punto de florecer. ¡Qué bonita! El mundo exterior está lleno de drama. Mi pequeño jardín es el único lugar cuerdo que queda. Catherine me observaba. Un atisbo de diversión se colaba en su voz interior. Este hombre revoluciona el mundo empresarial y luego actúa como si nada hubiera pasado. Preocupado por si su plan va a funcionar. ¿Qué clase de persona es? ¿De verdad? Me entregó la taza. Toma, bebe esto. Lo tomé y le di un sorbo. Ah, por cierto, comentó casualmente, la casa de subastas ya devolvió los $50 millones. También nos pagaron otros $10 millones en concepto de daños y perjuicios. Mi mano, que sostenía la regadera, se detuvo. ¿Qué? ¿Nos devolvieron el dinero? Y otros $10 millones. Así que me preocupé en vano. Espera, ¿eso significa que nuestra familia también lo será? ¿Ahora soy aún más rica? Sentí que mi plan de jubilación se consolidaba aún más. Miré a Catherine y le dije, con genuina admiración, Kate, eres increíble. Era la primera vez que la elogiaba con tanta sinceridad. Catherine se quedó paralizada un instante. Luego, un hermoso rubor se extendió por sus pálidas mejillas hasta las puntas de las orejas. Me halagó. Me llamó Kate. De verdad siente algo por mí. Al ver esa expresión tímida, tan poco común en su rostro generalmente estoico, sentí un vuelco extraño en el corazón. Qué raro. ¿Por qué se sonroja? Aunque, la verdad es que se ve muy bien cuando se sonroja. La crisis con los Hamilton terminó cuando el padre de Ethan vino a nuestra casa a disculparse personalmente. Los Davenport no solo salieron ilesos, sino que, gracias a una alianza más sólida con Prometheus Innovations, se afianzaron en el sector tecnológico, lo que prometía un futuro brillante para la empresa. Y yo, el cerebro secreto detrás de todo, seguí con mi vida sencilla y sin glamour. Solo que las cosas entre Catherine y yo habían cambiado. Ya no éramos como dos extraños viviendo bajo el mismo techo. Empezó a memorizar mis comidas favoritas y a pedir que me prepararan algo nuevo cada día. Me acompañaba al jardín, ayudándome a regar y a quitar las malas hierbas. Incluso empezó a acercarse a un taburete para verme jugar videojuegos durante horas. Nunca decía mucho, pero podía oír sus pensamientos, y siempre eran sobre mí. Está jugando otra vez a ese juego de disparos. Se le ve muy concentrado. Se comió 3 raciones de cena. Debía de tener muchísima hambre. Cuando duerme, parece un niño pequeño. Era una sensación extraña ser el centro del universo de alguien así. Pero no mala. Esa noche, estaba acostada en la cama, sin poder dormir. Le daba vueltas a una pregunta muy seria, ¿sigo queriendo este divorcio? Si lo sigo adelante, me llevo 50 millones, un apartamento y un Porsche. Puedo jubilarme y vivir a cuerpo de rey. Si no, me quedo con Catherine. Con ella, comida exquisita a diario, mantas calentitas y una mujer gélida que se sonroja cada vez que le digo algo bonito. Me pasé la mano por el pelo con frustración. Esto es complicado. Mientras me debatía con mi dilema, la puerta del dormitorio se abrió. Catherine entró, vestida con su bata de seda. Se acercó y se sentó en el borde de mi cama. ¿No puedes dormir?, preguntó. Sí. ¿Qué haces aquí? Es plena noche. Un hombre y una mujer, completamente solos. Instintivamente me alejé de ella.
Catherine vio el movimiento y su voz interior denotaba dolor. ¿Sigue evitándome? ¿Sigue? ¿Sigue pensando en el divorcio? Se quedó callada un momento, luego sacó algo de detrás de la espalda. Era el acuerdo de divorcio, el que yo creía que había destruido. Se me cayó el alma a los pies. Ha llegado el momento. El momento de la verdad. Puso el acuerdo y un bolígrafo delante de mí. Genial, dijo, con la voz temblorosa casi imperceptiblemente. Te lo voy a preguntar una última vez. ¿Estás completamente seguro de que esto es lo que quieres? Miré los papeles y luego a ella. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana, iluminando su rostro. Sus ojos reflejaban la luna y me reflejaban a mí. Podía oírla gritar en su interior. No lo firmes. Por favor, no lo firmes. Dime que no quieres irte. Dime que me amas. Aunque sea mentira. Si no lo firmas, haré cualquier cosa por ti. Sentí como si me hubieran golpeado el corazón con un mazo. Me dolía. Tomé la pluma. Mientras Catherine me miraba con ojos llenos de desesperación, lo destapé. Luego, justo delante de ella, rompí el acuerdo de $50 millones por la mitad. Después en 4 partes, y luego en 8. Hasta que no quedó más que un montón de restos. Tiré el confeti a la basura, la miré y le dije, muy deliberadamente, ¿has oído mi respuesta? Catherine se quedó atónita. Me miró fijamente, y al instante se le llenaron los ojos de lágrimas. Al instante siguiente, se abalanzó sobre mí, envolviéndome en un abrazo efusivo. Lo oí. Sollozaba, con la voz llena de alegría. Te escuché. Dijo que no se quiere ir. Dijo que quiere más de $50 millones. Me dijo que me quería. Me sentí un poco decepcionada y le di una palmadita en la espalda. Señora, lo último que pensé fue claramente, tengo hambre. Me vendría bien un tentempié a medianoche. En fin. Lo que la haga feliz. Desde esa noche, mi vida se volvió verdaderamente celestial. Catherine me trató de una manera casi obscena. Me hicieron un upgrade de la habitación de invitados a la suite principal. El aroma del desayuno preparándose sustituyó a mi despertador. Catherine insistió en preparármelo ella misma. Aunque su comida no fuera la mejor. Gusto adquirido. ¿Cómo es posible que este huevo esté quemado por un lado y crudo por el otro? ¿Se le olvidó la sal en la avena? ¿O le echó azúcar por error? Yo, mientras sonreía y me comía hasta el último bocado, haría comentarios silenciosos y quejarme sin parar. Delicioso. ¿De verdad?, preguntaba ella, con los ojos llenos de esperanza. ¿De verdad? Terrible. De verdad, asentía yo con énfasis. Y entonces oía como su corazón se llenaba de alegría. Le encanta mi comida. Mañana tendré que esforzarme aún más. ¿Yo? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Cada uno se busca sus problemas. Y te comes el dudoso desayuno que te prepara tu mujer. La vida continuó con ese ritmo extraño y dulce, yo quejándome en silencio y ella malinterpretando todo felizmente. Leo dejó de mirarme con mala cara todo el tiempo e incluso empezó a pedirme consejos. Oye, Cole, ¿cómo puedo ser como tú? ¡Qué iluminado! Tan desapegada de las riquezas materiales. Estaba tumbada en una tumbona en el jardín y abrí una. Tuve que mirarlo. ¿Iluminado? ¿Desapegado? No, simplemente soy perezoso. Bostecé y le di un consejo. Duerme más. Leo asintió pensativo y se fue. Después supe que durmió 3 días seguidos y que Arthur casi lo castigó. Una tarde, Catherine y yo estábamos acurrucadas en el sofá, viendo una película antigua. El sol calentaba. Soplaba una suave brisa. Estaba empezando a dormirme. Catherine, apoyando la cabeza en mi hombro, susurró de repente, «Cole, ¿eres feliz?» Respondí con los ojos cerrados, con voz lánguida, «Feliz. Claro que estoy feliz. Soy rico, estoy jubilado y tengo a una mujer hermosa en mis brazos. Esto es literalmente todo lo que siempre he deseado». Estaba disfrutando de mi buena fortuna cuando sentí que alguien se movía sobre mi hombro.
La oreja de Catherine se movió como la de un gato que ha oído un ruido extraño. Un pensamiento absurdo y aterrador me cruzó la mente, erizándome la piel. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. Miré su rostro, tan cerca del mío. A modo de prueba, pensé una palabra con mucha claridad. Kate. Sus pestañas aletearon. Puedes. Escúchame. Todo lo que pienso. Lo sabes todo. Catherine levantó lentamente la cabeza y se encontró con mi mirada horrorizada. Y en su rostro, que solía ser una máscara perfecta e inexpresiva, apareció una expresión completamente nueva. Una sonrisa culpable, suplicante, profundamente incómoda. El aire se congeló. Me quedé completamente en blanco. Estoy jodido. Mi vida perfecta y relajada está a punto de recibir una actualización del sistema.